Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido Al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero saber también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Bueno, bienvenidos para todos y para todas el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado, nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones. Y hoy estamos nuevamente regionalistas. Yo dije, no, bueno, hoy está como frío Bogotá, nos quedamos por acá. Y bueno, hoy vamos a tener una invitada especial, una colega que es Paola Castañeda. Ella también es psicóloga. Y hoy vamos a hablar de una mirada interesante, que bueno, nos hemos tomado esta semana para prevenir el tema de violencia de género y justamente por eso tenemos hoy a Paola, que ha trabajado durante más de 4 años en todo este tema de la prevención de la violencia, en todo el área de género, tiene una mirada feminista muy interesante también. Justamente nos va a ayudar a entender cuando hablamos de violencia basada en género, sobre todo hacia las mujeres, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está del otro lado? ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Cómo podemos prevenir esta situación? ¿Cómo nosotros como sociedad también podemos aportar en este proceso de prevención? Así que, bueno, nada, Paola, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Catherine, bueno, muchas gracias por la invitación al podcast. Muy bien, gracias. Y sí, en efecto, creo que es bien importante seguir sosteniendo estas conversaciones Ujú. sobre las violencias basadas en género. Las escuchamos todo el tiempo, escuchamos violencia contra la mujer y vemos las noticias, pero pues creo que eso genera también muchas preguntas frente a qué pasa con la sociedad que estamos construyendo, qué Total. pasa también cuando como mujeres nos tenemos que hacer esta pregunta de ¿nos sentimos seguras en la sociedad en la que estamos? Y cuáles son también esas implicaciones sociales de que existan estas formas de violencia. Podemos entender que son estas raíces estructurales sobre la violencia de género y empezar a ampliar la mirada frente a esto, Ujú. por ser mujer, porque uno escucha siempre esto, feminicidio, es que la mataron por ser mujer. Ujú. Sí, pero esa explicación no es suficiente. No estoy Claro. queriendo decir que no, pero esa no es la única razón, Ujú. porque además el sexo asignado al nacer no debería ser en sí mismo un factor de vulnerabilidad, un factor de riesgo. Entonces Ujú. esto empieza a ampliar la mirada a muchas dimensiones. Sí. A mí particularmente me gusta mucho ubicarme, y creo que esto es Ujú. importante mencionarlo también desde el feminismo decolonial, porque esa Sí. es otra cosa. Feminismos hay un montón, hay diferentes Ujú. corrientes. Si se trata del feminismo como lo conocemos, como esta lucha a mujeres que pueden votar, que no sé qué, yo me Sí. aparto un poco de esas formas de feminismo que solo y únicamente se preguntan por los derechos de las mujeres y me ubico más en un feminismo que es un poco más político, que Ujú. empieza también a cuestionar no solamente el género Sí. como una de las muchas razones que sustentan la violencia, sino otras cuestiones como lo es la raza, como lo es la clase. Entonces, un poco desde este lugar es desde donde me enuncio y desde donde Ujú. también están las explicaciones, porque es una realidad que no traigo verdades, sino esto mismo, compartir estos cuestionamientos Sí. que en mi práctica profesional pues me permiten acompañar personas, Ujú. mujeres, pero pues para situarnos desde este lugar. Y en ese orden Total. de ideas, con este pequeño abrebocas, yo siempre hago esta invitación a pensarse la violencia basada en género no solamente y exclusiva de violencia Ujú. hacia las mujeres, porque es una Sí. porción muy grande. La Ujú. violencia basada en género es un mecanismo de control que se sustenta sobre un Claro. pacto que es un pacto patriarcal. ¿Qué significa Ujú. todo esto? Cuando la sociedad se empieza a organizar, pues empieza a existir de alguna manera este acuerdo en que hay alguien que manda. Y ese Sí. alguien que manda empieza a tener poder, pero no es Ujú. un poder organizativo, horizontal, en donde todas las personas pueden participar, sino es una forma de poder en donde se empiezan a organizar unos más abajo, Ujú. si lo imaginamos como una pirámide. Pues arriba está Sí. la persona que manda y de ahí para abajo, quienes están en la base de esa pirámide, es decir, más abajo de esa pirámide, no solamente tienen menos poder, sino también Ujú. empiezan a encontrarse con más barreras para tener un goce pleno y efectivo de aquello que llamamos derechos. Sí. ¿Cierto? Entonces, aquí, claro, uno podría ver que el género tiene mucho que ver, porque quien se ubicaba generalmente en esa pirámide
han Ujú, sido los hombres históricamente, claro. pero también es una realidad que no siempre ha sido así. Y Ujú, que cuando uno va a los libros a leer la historia universal del mundo, pues preguntas tan simples como quién nos la contó. ah, Pero de ahí para adelante, las religiones, la política, diferentes variables fueron organizando la sociedad como hoy por hoy la conocemos. ujú, Entonces ahí uno puede decir, sí, en la base también han estado las mujeres, pero en la base, por ejemplo, también ha estado la población afro, indígenas, hombres y mujeres. Entonces ahí uno es donde te digo que empieza a ampliar esa mirada del género, a decir, ah, bueno, no solamente una diferencia tan ujú, tajante entre hombres y mujeres y una batalla entre hombres y mujeres, porque no es solo eso, es mucho más complejo, es mucho más profundo que eso, pero en esta forma en la que se empieza a organizar la sociedad, que empezamos a ver unos más abajo, y digo empezamos, porque por el ujú, hecho de ser mujer también, ¿cierto? Me he enfrentado a algunas barreras, pero bueno, en esa organización se empieza a generar esto que podemos entender como el contrato social, ¿sí? Como estas cosas que uno dice, ah, esto es como uno se debería comportar y pues la sí, sociedad se organiza así, entonces el deber ser, ¿cuál es? El deber ujú, ser es que hombres y mujeres salen a trabajar, listo, pero entonces las mujeres se están enfermando y se va a acabar la fuerza productiva. Ah, oye, eso sí ujú, que es una realidad mucho sí, más presente. Entonces, ¿qué pasa? Ah, las mujeres a la casa, ¿cierto? A cuidar, a criar, a tener los hijos, porque van a ser la fuerza productiva del futuro. ujú, Entonces, este claro. contrato social empezó a decir, listo, las personas, según cómo nacen, tienen que ocupar unos roles de género. Ujú, Hombres fuertes, proveedores, que trabajan, y mujeres de la casa, del hogar, ¿cierto? Y entonces eso también nos pone en otros dos escenarios, lo privado y lo público. sí, Entonces, las mujeres en lo privado, los ujú, hombres a lo público, a decidir, a la política. a la Y eso fuerza. hoy, ¿cómo se ve? Con cosas muy sencillas que seguramente no tienen una intención de dañar, Ujú, pero que están normalizadas en nuestra sociedad. Viene niña, entonces el baby shower de qué color es, ah, rosado, y la niña va creciendo y a la niña que le regalan, ah, sí, que la muñeca, que la bebé, que que las la fuerza. ollitas, que claro, Ujú, ¿y qué le estoy enseñando? Implícitamente, insisto, yo sé que ninguna madre o padre hace eso con la intención de dañar, sí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué empieza a enseñar? Ah, en la muñequita para que aprenda a ser mamá, para enseñarle a ujú, maternar. Viene sí, niño, entonces todo es azul y qué le regalo. Ah, el balón, los carritos, los soldados y qué le enseño, el poder, la guerra, la fuerza. ujú, Y estos análisis, pues también siempre son importantes nutrirlos desde las diferentes ciencias, profesiones, pero también desde la cotidianidad de las personas. Y ujú, así se genera la estructura y uno dice, pucha, ¿cómo deshago la sociedad? No lo puedo hacer. claro. ¿Cómo deshago la estructura? No es posible. Pero vaya que esta estructura sí ha generado que se sostengan algunas violencias, muchas violencias que terminan, que podemos hoy por hoy explicar como violencias basadas en género. Creo que eso nos lleva también a hacer el clic, ¿no? De la persona que nos está escuchando, porque una de las primeras cosas que tú dices es, oh, o sea, esto es histórico. O sea, no es que nació hoy la violencia basada en género y no es que la sociedad está muy mal, es hoy, sino que tiende a ser histórico, tiende a ser muy social, solo que lo hemos ido normalizando, ¿no? Y ahí podemos empezar a relacionar situaciones donde, tú lo acabas de decir perfectamente, le regalamos al niño ciertos juguetes, le regalamos a la niña ciertos juguetes y eso tiende a ser una violencia y tiende a empezar a acercarse a un patrón de violencia porque la violencia también tiene un esquema de adoctrinamiento. Entonces estamos Ujú, adoctrinando desde el inconsciente a que el niño o la niña tiene que estar en esta estructura social. Y ese inicio, que tú lo decías perfectamente, mamá y papá quizás no lo reconocen, como que estoy adoctrinando a mi hijo a seguir el patrón social, sino que sencillamente le regalé algo que yo asumo que es lo adecuado. Pero entonces es una de las primeras alertas que yo diría, ojo, pilas. Porque cuando hablamos de violencia basada en género, yo creo que la gente se queda solamente a los polos, a la guerra que tú hablabas, mujeres y hombres, el que le pega más duro, el que le grita más alto, el que... No, pero tenemos que ir mucho más allá. Si hablamos de violencia basada en género, no solamente es hombres y mujeres, perfecto. Y tú la aclarabas muy bien, o sea, hay distintas vertientes y hay distintos enfoques y hay distintas formas de sentir violencia. Pero también, si yo no reconozco esas formas en las que se está ejerciendo o en las que yo puedo ser violentado, pues me voy a quedar otra vez en el constructo de que violencia basada en género, yo no lo escucho porque a mí no me pegan, yo no lo escucho porque a mí no me insultan, o yo soy hombre, a mí eso no me pasa. Entonces, ojo,
porque también hay que entender hasta qué punto, ¿no? O sea, hasta qué punto Ujú, tiende a ser violencia, hasta qué punto ya inicia un proceso de violentar a la otra persona, violentarme a mí mismo. Entonces yo creo que ujú, eso es muy, muy importante porque justamente es decirle, pilas, existe una situación social que usted puede cambiar en este momento perfectamente desde casa. O sea, total. puedo enseñarle a hablar desde casa, porque también dejamos que nuestros hijos, entonces como son los hombres, lleguen más tarde, tomen más, lo pueden insultar más alto, si es una niña mujer tiene que cumplir ciertas reglas, tiene que llegar temprano a la casa, tiene que ordenarle la ropa al hermanito, entonces ojo, porque desde casa podemos enseñar la prevención de violencia basada en género, ¿ok? Que Ujú, luego ese adulto, ya que esté en calle, pues va a llevar un buen mensaje, ¿no? De esa ujú, prevención, porque siento que también nos quedamos a veces ahí, ¿no? Entonces, como nos quedamos solamente en el hecho de agresión física, perdemos un poco. Entonces, aprovechando mucho ese contexto histórico, decía, wow, es muy interesante y es mucho más interesante cuando usted para en seco y dice, ojo, si esto o es se lo así, pregunta. claro, ¿será que mi casa está bien? ¿Será que yo como ser humano estoy bien? ¿Será que cuando yo insulto, eso es violencia basada en género? Si yo agredo a otra persona es violencia basada en género. Si yo, lo que decías al principio, las mujeres caen en el concepto de que usted lo provocó, usted lo Mm, hizo, que usted se vistió así. Entonces, por eso es que le pasan las cosas. Es ir un poco más allá y decir, ven, yo también tengo un derecho y es el derecho a mi propia integridad y no a cómo esté vestido va a depender que tú puedas tomar una decisión por mí o ejecutar un acto hacia mí, hacia ujú, que me dañe directamente, ¿no? Y sabemos que históricamente también existen cosas como que la justicia no llega tan rápido a la mujer. ujú. Normalmente el sistema de justicia apadrina un poco más a la figura masculina y eso es una realidad social en muchos países, no solamente en el nuestro. ¿Qué pasa cuando esa justicia llega a la mujer tarde? No llega, o llega incompleta. Y esa Ujú, mujer sí le dicen socialmente es que usted tiene que reconstruirse, usted tiene que ser fuerte, porque usted es la que lleva las riendas del hogar, la que tiene que ujú. tener ese poder productivo adentro. ¿Qué pasa realmente con esa mujer? Pues eso también es una pregunta muy profunda. Antes de respondértela, yo quisiera también dejar como un par de pensamientos o reflexiones Ujú, para quienes nos escuchen. ¿Cómo estoy acompañando la interiorización de la cultura? Claro, es que se trata de una cultura. Lo que interiorizamos en sí mismo no es la violencia como tal, sino una sí, cultura. Y una cultura que es patriarcal. ¿Qué significa que sea ujú, patriarcal? tal Que se cual. organiza así, desde la dominación, desde Ujú, el poder, desde hay unos más fuertes que otros. Cosas tan sencillas como, pero si le pegan, defiéndase. Muchos pensamientos que uno diría, pero ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver con el género? Bueno, porque esa misma lógica de es tu culpa, no es la responsabilidad de quien ujú, comete la acción. Ah, a ti te acosaron en la calle porque no es un piropo, es ujú, acoso, pero es que ¿por qué te pusiste esa falda? Pero es que ¿por qué te pusiste ese escote? Mira que es tu responsabilidad, ¿por qué? Y nuevamente, pues ahí ya empezamos a hablar de las ujú. violencias basadas en género, ¿cierto? Sí tiene que ver porque la forma en la que pensamos, en la forma en la que aprendemos la cultura, la forma en la que aprendemos a relacionarnos, eventualmente empieza a tener un impacto. ¿Qué pasa cuando yo le digo lo que tú decías? No sé, le digo el piropo, que es esa violencia, pero que le digo el piropo en la calle, ¿cómo se va a sentir la otra persona? O sea, se siente Exacto. como un acoso, no sé, es distinto decir, estás muy bonita hoy. Ah, bueno, bien, lindo. Ah, no lo conozco, pero oye, qué bonitas palabras, ¿sí? Ujú, A obviamente ser un tema un poco más del morbo, un poco más que hable desde tu corporalidad, desde ciertas partes de tu cuerpo, de tu género. Entonces, que utilicen ciertas palabras un poco más oeces también, un poco más fuertes, más agresivas. Es que uno dice, no suena bonito, pero más allá de que no suena bonito es, párate un momento antes de decir la frase y piensa cómo se va a sentir la otra persona al escucharla. Si ujú. se va a sentir agradado o mejor deja ese tipo de frases o de palabras pues para tu pareja actual, para la persona, para tu intimidad, para ciertos espacios no sociales. Entonces Ujú. es como dar ese stop y decir cómo se va a sentir la otra persona, ¿no? Claro, y es que mucho tiempo la violencia
como se trató de explicar, teorizar, academizar, se hacía en términos de, pues, de la acción. Entonces, si era con agresión, si era el golpe, si era el puño, si es el insulto, pareciera que todo eso sí es violencia. Pero Ujú. también cuando hablamos de violencias basadas en género, no lo pensamos también desde los daños que genera. Claro. Y en efecto, pues la pregunta inicial que yo hacía, ¿será que las mujeres nos sentimos seguras cuando salimos a la calle? No todas Ujú. podemos sentirnos seguras. Claro. Uno más ve noticias, hijo de pucha, como que Ujú. cada vez menos hay seguridad. Y en Ujú. ese orden de ideas, justamente es que se empieza a pensar en términos del daño. Hay muchas expresiones de violencia, expresiones en efecto psicológicas, pensadas desde el impacto que tiene en mí, ¿cierto? Si me Y da miedo muchas salir a la calle, si normalizadas también, ¿no? exacto, que parece que es normal, porque nuevamente es como, ay, pero ¿cuál violencia si es que no estoy haciendo nada, solo le estoy Ujú. diciendo algo? No está solamente, es decir, no lo voy a eliminar, pero no está solamente pensada en la acción, sino en el impacto que tiene la otra persona. Puede ser un impacto psicológico que genere miedo, que genere molestia, malestar, sensación de inseguridad, desconfianza de salir sola a la calle. Muchas veces quienes me cuestionan porque yo sí creo que es importante siempre sentarse a conversar con quien dice, no, eso no es, eso no existe, las mujeres están locas, Sí. exageradas, hacer preguntas. Y es como, bueno, pongamos este ejemplo. Ujú. Vamos saliendo de una fiesta a 3 de la mañana, eh, si algo te diera miedo, ¿qué te da miedo? No, que me roben, hablando, digamos, con un varón, Ujú. que me roben. Sí. Que bueno, a mí no solo me da miedo que me roben, me da miedo que me puedan tocar, me da miedo que me puedan subir a una camioneta, me da miedo Claro. que puedan abusar sexualmente de mí. A ti ese miedo tú no lo tienes, no me lo mencionaste. Es distinto, claro, es distinto. Pongámoslo en el mismo escenario, piensan que eso te podría pasar, ¿te parece lógico que te pudiera pasar? Hay muchos hombres que me han dicho, no, la verdad es que no, no me parece lógico que yo tenga temor a que me puedan abusar sexualmente a las 3 de la mañana saliendo de una fiesta. Es como, a mí sí me parece lógico y te voy a mostrar un poco de noticias. Claro. Entonces, claro, es cuando la intención no es una guerra entre hombres y Ujú. mujeres, sino es un empezar a pensarse todas Ujú. las consecuencias, todos los daños, todos los impactos que puede tener esto en Claro. una persona. Y es que Y también puede pasar que acuérdate que vivimos situaciones completamente diferentes. Entonces, tú le total, acabas de decir, el hombre quizás, como está un poco menos cercano a que esa situación ocurra o a que esa situación pase a ser común o pase a ser cotidiana, pues para él es como, no, eso es lo que menos pienso, eso es lo que menos me preocupa, eso es lo que menos me estresa, eso es lo que menos me desconecta de la situación. Pero en cambio las mujeres, tú lo decías perfectamente, Paula, cada vez son más noticias, cada vez es más agresiva la comunicación hacia el sexo femenino, cada vez nos sentimos más inseguras ante ciertas situaciones. Posiblemente un hombre puede caminar por la calle de Bogotá oscuro y más si es grande y fuerte, como dicen, ¿no? O sea, visualmente grande y fuerte puede caminar tranquilo por la calle. Nosotros como mujeres posiblemente no, porque estamos pensando, mira, allá viene otra figura, es una figura oscura, o sea, puede pasar algo y ya estamos en una situación un poco más de alerta. Y yo siento que parte mucho del contexto y de lo que tú estás viviendo, o sea, en tu cabeza no es una situación de peligro, pero para nosotros sí es una situación de altamente peligrosa. Entonces también va a afectar mucho lo mismo que una persona que quizás esté en ciertos países que diga, no, acá es mucho más fuerte o acá es menos fuerte, acá quizás protege más a las mujeres o hay más señalizaciones, qué sé yo. Entonces también entender que los contextos, no solamente culturales, sino también geográficos, puede afectar esa, esa sensación de alta peligrosidad, siento yo, ¿no? y fíjate que en esto que mencionas, si volteamos el asunto, Ujú. entonces, claro, ya sabemos, ¿cierto? Una mujer puede sentir inseguridad. Y si quien viene caminando, por ejemplo, a esa misma hora es un Sí. hombre afro, como tú, estas características que mencionabas, grande y fuerte, es muy probable que esa sensación aumente. ¿Y qué pasa si me hago otra pregunta de ¿y quién es ese hombre? Claro. ¿Será que todos los hombres afro grandes son violentos? Y ahí también empezamos a ver que la violencia no es sola, no es uniforme, no tiene una única característica y también está atravesada, por ejemplo, por el racismo y Ujú. las ideas que tenemos sobre las personas afro, por ejemplo. O tu Eh, vivencia personal, de repente tuviste un hecho traumático en tu juventud o tu claro, familia o puede vienes de ser, otro país, ¿puede ser? pero más allá de lo individual, es pensárselo en esto que yo les decía de lo social. Ujú.
Nuevamente, son más preguntas, es decir, yo no quiero de ninguna manera decir que esa experiencia de pronto de esa mujer de sentir más miedo, de reaccionar, ya está mal, entonces es una mujer racista y demás, no, sino nuevamente hacernos preguntas sobre, pues, pucha, cómo hemos estado construyendo nuestra sociedad y esas imposiciones, ¿cierto? Porque entonces, si es afro, peligro, Ujú. pero si está bien vestido, tal vez no, pero si de repente le veo que trae una ropa que me hace a mí creer que es de un estrato socioeconómico bajo, Total. entonces es porque me va a robar. Entonces ahí ya se junta también el clasismo. Ujú. Pero si además en su acento identifico que es una persona migrante, ¿qué vienen aquí a hacer, cierto? Con esa misma descripción, entonces también la Sí. xenofobia se atraviesa ahí. Entonces todo esto es para decir que igual las violencias basadas en género, como también nos las han contado, no son uniformes, no son Ujú. solamente hacia las mujeres, y que socialmente nos debería ampliar la mirada. Claro. mm, Porque en el día a día yo escucho muchos casos que digo sí, pero no, que Ujú. siento que es la buena respuesta Sí. de la psicología, todo el depende. Claro, pues es que las ciencias sociales no son ciencias exactas. Ujú. Y esa es la razón por la cual, en lugar de habitar esta creencia de que podemos explicar todo el mundo y demás, y que tenemos respuestas para qué es la violencia de género, esto es Sí. violencia de la mujer, pues empezar a hacernos más preguntas y ampliar el espectro, justamente desde este lugar de cómo estamos Ujú. construyendo sociedad. Porque en últimas de esto se ha hablado un montón y la Sí. lucha feminista lleva mucho tiempo, pero es que las Ujú. noticias no están cambiando, pero es que los feminicidios siguen ocurriendo, pero es que cada vez más las instituciones, yo particularmente soy servidora pública y seguimos recibiendo casos de todo tipo, de diferentes expresiones de violencia y no solamente que recibimos, con todo el Sí. contenido que en sí mismo trae, que de repente puede ser algo con lo que pudiéramos cerrar, pero que empieza a hacerse otra pregunta, y es lo Ujú. justo. Cuando esa persona llega porque ha sido violentada Ujú. desde los diferentes lugares, aquí porque particularmente estamos hablando de género y de mujeres, Sí. entendiendo que cuando hablamos de género no solo hablamos de mujeres, pero que es mucho más amplio y que hay muchas Para cosas que seguramente no podremos puntualizar ahora. Para eliminar un poco el tabú, porque justamente hablamos de eso, o sea, nos quedamos solamente en que violentan a la mujer, pero Ujú, dejamos de lado muchas más generalidades y muchos más conceptos y muchas más situaciones. Pues tú lo decías muy ujú, bien, no solamente el hombre, qué pasa con la población LGBTIQ+, qué pasa con la identificación en este momento de ciertas personas, o sea, cómo lo podemos volver también un tema trascendental, ¿no? Porque ujú, también, dependiendo de la situación, lo que tú acabas de decir, es la agilidad de la justicia en algunos casos. Es, ujú, ujú, mientras más poder, si vamos históricamente hablando, pues más posibilidad tengo de que me apadrinen ante ciertas situaciones. Y eso son hechos que no deberían ser así, pero que también afectan y son situaciones sociales. Vuelve ahí el tema, ¿no? Cosas para reflexionar de qué está ujú. pasando. No Total. que hacer eso, ¿no? O sea, escucho más rápido a figuras de poder, no solamente femeninas o masculinas, sino de poder, pongámoslo de esa forma, a una persona que quizás no tenga tanto poder dentro de la sociedad. Y eso es algo que ocurre mucho en el día a día, ¿no? Ujú. Claro, y nuevamente las preguntas, el hacernos preguntas, que este espacio sea un espacio seguro para tener muchas preguntas y más bien pocas respuestas, es, bueno, ¿y qué es la justicia? ¿Qué sería lo justo para mí? Esa es una de las preguntas que en el acompañamiento psicosocial siempre llegamos a tocar. ¿Qué es Sí, lo justo para ti? Y la construcción de justicia, cada quien la empieza a elaborar de manera personal, ¿cierto? Conforme claro, a sus experiencias, diferente. conforme a su sistema de creencias y demás. Pero vamos a empezar a conversar sobre la justicia entendida también como un sistema. El sistema de justicia al cual yo acudo, ¿cierto? En busca de Sí. respuestas, en busca de protección, en busca de la garantía de mis derechos. Y nuevamente, otro espectro bien amplio en donde uno dice, bueno, ¿qué hay en este sistema? Pues sabemos igual que es un sistema que está colapsado, que tiene muchísimos casos, que no siempre responde y que además, aún siendo servidora pública, puedo decir, está mal diseñado. Está Claro. muy mal diseñado porque es un sistema que inmediatamente, en lugar de atender las necesidades particulares de quien ha sido víctima,
se enfoca en el castigo. Entonces, igual tenemos un sistema que es profundamente punitivista, que en últimas, cuando uno se pregunta por esto de la reparación y de lo que sería justo para la otra persona, pues no Ujú, siempre resuelve. ujú. Total. El hecho de que yo acuda y nuevamente, no estoy queriendo afirmar nada, son más preguntas, a un sistema de justicia, de repente tengo los mecanismos y esta persona termina en una detención, en una privación de su libertad. Ujú. Ok, eso de repente puede o no borrar lo que se empieza a configurar como un trauma complejo en muchas ocasiones. Voy al sistema de justicia porque quiero una justicia pensándolo desde lo punitivo, desde la detención, desde, no sé, desde el hecho en sí, desde que esto no vuelva a suceder, o voy al sistema de justicia pensando en una reparación emocional, porque son dos cosas muy diferentes. Puede ser que Correcto. exista la legalidad, ¿sí? Puede ser que exista el proceso de privación de libertad, puede ser que exista el acompañamiento legal desde el ámbito judicial, pero no necesariamente eso me va a hacer un proceso de reparación emocional, porque no necesariamente yo me voy a sentir, no sé, pongamos un ejemplo, listo, le dan una privación de libertad de N cantidad de tiempo y quizás en mi cabeza yo esperaba, Me siento eh, mejor. no, o esperaba que eso fuera 3 veces mayor la Ah, cantidad de ok. tiempo y no Ya. necesariamente es así, sabemos que eso pasa mucho. Entonces, obviamente eso vuelve a socavar mi situación y vuelve a decir, no, pero esto no es lo que yo esperaba como restitución. Entonces uno dice, Total. sí, pero realmente, ojo, o sea, estás acudiendo al sistema de justicia es por un tema legal, no necesariamente que eso, pues obviamente vaya a hacerte un poco más feliz ante la situación que estás viviendo. Y eso también tiene que ser muy sincero en la persona que lo está viviendo el hecho, porque sí, es lo que se esperaría, pero no necesariamente es lo que ocurre. También parte de esas preguntas de, bueno, ¿cómo quieres sanar? ¿Cuál es tu ideal de sanación? ¿Cuál es tu ideal de restitución? ¿Cuál es tu ideal de resignificación del hecho? Porque quizás tu ideal no es necesariamente el que la justicia te va a brindar. Entonces, Ah, ojo, porque también entramos en una línea muy delgada y por eso vemos a estos justicieros fantasmas que no acuden a las normas, sino que lo hacen por su propia mano y pues tampoco genera una satisfacción. Y es porque tenemos que entender que replantearme, resignificarme luego de vivir una situación de violencia es complejo. total, es muy complejo y es tan complejo justamente de Ujú. hablar de este tema y que puede ser muy incómodo. Yo Sí. incluso haciéndolo, diciéndolo, para mí también resulta a veces incómodo porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar del otro lado y así como hay gente que está a favor, hay detractores y está bien, a mí, insisto, eso me parece maravilloso de poder construir el diálogo y repensarse cosas, pero también es una realidad que eso no borra ni hace menos legítima lo que también, pues, desde este lugar del feminismo conocemos como la digna rabia. Pues, por Ujú. supuesto, estamos muy enojadas porque también nos hemos Claro, encontrado ante un sistema que no investigó, que hay sí, mucha impunidad, que donde se esperaba, ¿cierto?, acudir a una norma legal, claro. tampoco eso existió. Contrario a eso, es un escenario que puede ser muy revictimizante, que si, por ejemplo, yo voy a denunciar, pero voy así como tú me ves, maquillada, no estoy llorando y digo, es que me pasó esto, esto y esto, pues de pronto no le creo porque es que mire cómo está. Entonces, eso también ha puesto y ha construido unas lógicas de la buena víctima. Y la buena Claro. víctima es la que está destrozada, autoestima súper baja, para poder decir de pronto le creo, Ujú. ¿cierto? Y entonces, claro, por supuesto, o sea, también hay unos cuestionamientos y también se espera un tema legal, sí, no Claro. vamos a decir que no, pero también es un sistema que se supone fue creado y diseñado, nuevamente volviendo a la historia, como un ejercicio Ujú. de control social, de que si yo pongo una pena, esta pena le va a enseñar a la sociedad que esto está mal, Ujú. pero vamos a ver y eso no funciona para nada. Claro, Tenemos un montón de estudios que sí, dicen, eso no ha sido así, y usted puede aumentar las penas todo lo que quiera, pero mire que sigue teniendo casos. Y claro. entonces sí, aquí en Colombia tenemos de las penas más altas, por ejemplo, en Ujú. abuso sexual infantil de hasta 60 años, y seguimos Ujú. viendo. Claro, y se sigue aumentando la gravedad no solamente del hecho, sino de la constancia de la realización del hecho. Entonces yo creo que es importante entender que cuando hablamos de violencia y de prevención, no solamente es la prevención que hacemos en hogares, la prevención de la que nosotras y de la que cada uno de nosotros puede hablar y puede enseñar a través de su voz, sino también entender que el sistema de justicia hace falta una reestructuración en lo que
realmente le estamos apuntando. O sea, le estamos apuntando ya cuando está la situación acá, entendiendo que tampoco se está transformando, o le apuntamos a una prevención de situaciones para una transformación social. Entonces es como mucho, ojo, esto no va de un solo lado, esto no es de que solamente el victimario tiene la culpa, no es que la víctima tenga la culpa, o sea, son hechos que tienden a ser de una repercusión social muy amplia, que si nosotros no transformamos desde nuestra voz, desde nuestro diálogo, pues lo seguimos perpetuando y lo seguimos manteniendo. Y pues si vamos a esperar que pues el sistema de justicia lo resuelva todo, pues quizás no necesariamente va a ser el sistema de justicia adecuado, dependiendo del país en el que estemos, o quizás no va a llegar tan rápida también el proceso de justicia que puede pasar. Es muy lento, nuevamente, insisto, porque está desbordado, porque también es una realidad de que se necesita una reestructuración y una transformación que pase también por el compromiso. Yo también soy una fiel creyente de que las instituciones no son las cuatro paredes y el edificio al de uno sabe que tiene que ir y que tiene que ir 30.000 veces para ver si la denuncia prospera o no. Las Sí. instituciones están hechas también de las personas que allí están. Y hay Ujú. una desconfianza institucional de muchas mujeres que, por ejemplo, han elegido el escrache, que es avalado también por una sentencia de la Corte, eh, para hacer justicia, para tomarse otras formas de hacer justicia, porque es que la denuncia no va, no prospera, no pasa nada. Entonces las mujeres salen, hacen sus videos y se etiquetan aquí a la fiscalía, no sé qué, y a ver si de pronto se mueve. Sí. Y quienes tengan más poderes, ¿cierto? Más recursos, Ujú. o no solamente de poder en toma de decisiones, sino de recursos económicos para poder tener un defensor, defensora de confianza, o de repente recursos en tiempo, que si soy una Claro, mujer que tiene que salir a trabajar de lunes a sábado, 8 a 5, para poder sostener mis necesidades, pues a qué horas voy, estoy pendiente claro. de una denuncia que tuve que poner, cuando tengo otras realidades materiales, pues que de repente, a eso también nos referimos con el poder, no solamente el Ujú. ejercicio o con las desigualdades estructurales, no Sí. solamente el mandar, el tomar decisiones, que atraviesa todo lo que te digo, la clase, la raza, las necesidades de cada persona y demás. Ujú. Pero todo esto para decir que, en efecto, hay muchos escenarios en la justicia que nos encontramos, uno de ellos pues suele ser revictimizante, que las y los profesionales no siempre tienen las herramientas para la atención, que Total. cuando se insiste tanto en que todo el mundo debería saber de enfoque de género y las instituciones de enfoque de género diferencial de derechos humanos y quien te recibe, por ejemplo, si tú eres una mujer trans, no Ujú. te reconocen como ella, sino como él. Sí. Cosas así. Ujú. Es como, bueno, sí se necesita todo el tiempo una capacitación constante y demás, pero más allá de eso, pues se necesita que haya un sistema que sea mucho más diligente. Claro, son muchas reflexiones, muchas cosas en las que uno se termina enfrentando a un sistema que necesita hacerse preguntas mucho más amplias y reestructurarse no solamente desde el enfoque de lo punitivo, igual eso es necesario, por supuesto, también es necesario la investigación, la sentencia y demás, que si repara en sí mismo, yo creo que no es un ejercicio reparador en sí mismo, es un Ujú. ejercicio em, o un mecanismo de exigibilidad de derechos también si se quiere, pero que no es suficiente. Por eso cuando uno dice es que se debe ampliar, tiene que hacerse también preguntas sobre la reparación a las Sí. eh, y no solo una reparación que sea efectiva, sino Ujú. también una garantía de no repetición, que es lo que no hay. Claro. Porque nuevamente miramos las noticias y es que esto sigue pasando. Ujú. Y entonces, si nuevamente me quedo desde esta mirada social, esto no solamente puede tener unas repercusiones, ya sea que el proceso nunca prospere, no avance, no sea la sentencia que Sí. esperaba ni el tiempo que esperaba, que empieza a dejar unas huellas sí desde lo individual y lo personal. En mi acompañamiento, si lo tengo, además si tengo el privilegio, que no debería ser así, pero termina siendo un privilegio acceder a un acompañamiento profesional, sino que además, no siendo suficiente, todo esto, pues no tenemos la garantía de que genere una reparación efectiva, de que hayan garantías de no repetición, sino que además también empieza a generar un trauma colectivo. Una ruptura en el tejido social. Hombre, sí seguimos viviendo en una sociedad en donde las infancias siguen siendo vulneradas, en donde las mujeres Sí. siguen siendo vulneradas, en donde lo que se conocen como las minorías, que, perdóname, pero es que las mujeres no somos minorías, pero bueno, Claro. otros grupos poblacionales siguen siendo vulnerados, siguen siendo violentados, siguen teniendo menos posibilidad de acceso a sus derechos. Y todo eso, entonces, ¿desde qué lugar se lo piensa el sistema de justicia?
Claro, y no nos digamos mentiras, Paola. Tú puedes ir al sistema de justicia y esto no necesariamente te invita a tener un acompañamiento psicosocial de Ah, tu hecho traumático. Entonces, muchas veces esas personas no logran tener la posibilidad, ese acceso al acompañamiento de ese proceso psicosocial, sino que tienen que ir a su centro de salud más cercano o tienen que sacar un recurso económico de su bolsillo, pues para empezar a hacer este proceso de resignificación. Entonces, entender también que no solamente que nos podemos encontrar con el profesional que, digamos que dedocráticamente invita a hacer un proceso de restitución, que no necesariamente le pregunta a la víctima cómo se sentiría acompañado, cómo se sentiría otra vez apadrinado, acobijado, seguro o segura ante ciertas situaciones, sino que digamos que impone, pero también hay muchas personas que viven una situación, un hecho de violencia y no tienen la capacidad o la posibilidad de tener este acompañamiento psicosocial. Entonces, que básicamente les toca resurgir de las cenizas y hágalo como pueda y hágalo como usted crea, porque no tengo nadie que me pueda brindar esa mano amiga, me pueda brindar ese acompañamiento porque no tengo el recurso para buscarlo. Entonces, eso también es una realidad social, ¿no? Y obviamente me quedo en el miedo, en el temor, en el dolor, en el vacío y en la revictimización constante de ese hecho traumático. sí, 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 no solo como revictimización, sino ahora qué pasa nuevamente si amplío esta reflexión y es, bueno, una persona que de repente no tiene los recursos económicos para acceder a un profesional en salud mental o una profesional, Ujú. su red de apoyo o su comunidad, ¿de qué herramientas tiene para acompañar? Pues la realidad es que ninguna, nuevamente, porque es que Ujú. socialmente no nos pensamos esto. Pareciera que, en efecto, si no me ha pasado a mí o a mi amiga o a mi hermana, ¿cierto? O a alguien que para mí sea cercana, entonces pues dejémoslas allá las feministas que vayan y marchen porque 25 años, ¿cierto? Cualquier cosa. Claro. Porque pareciera que no tengo una responsabilidad social allí y resulta que por lo menos la justicia feminista, la justicia restaurativa, no, no es lo mismo, es decir, Ujú. yo me valgo también de diferentes corrientes para ponerlas en diálogo y para seguirme haciendo preguntas de, bueno, ¿cuál puede ser mi aporte como profesional, como mujer, Ujú. como este lugar también que para mí es muy político y demás? Pero estas preguntas, pues, ¿qué sociedad tenemos? ¿Qué Claro. herramientas tiene la sociedad para acompañar? Y fíjate que vuelve a aparecer esta misma pregunta que la poníamos por allá en las crianzas y Sí. es, ¿qué herramientas tenemos como sociedad para hacer estos acompañamientos, Ujú. para transformar estas realidades? Claro, no solamente desde la educación, la crianza y demás, sino porque también es una realidad que hoy por hoy tenemos una sociedad que se ha venido transformando, que cada vez más tiene más acceso a un montón de información, valía, no valía, mira, y de desinformación y demás, pero que también es una realidad que las mujeres tenemos recursos Ujú. distintos para este ejercicio de empoderamiento y demás. Y la pregunta también es cuáles son los referentes de masculinidad que hay. Claro. Porque es una sociedad que, claro, se ha estado pensando un montón en el tema de las mujeres y los hombres hoy por ahí qué referentes tienen. Hay una sociedad que ha venido cambiando, mujeres que se han venido transformando, todo eso ha sido maravilloso, pero es que nos está quedando la otra parte. En el momento en el que decidimos separar Ujú. este asunto entre hombres y mujeres, pues aquí los referentes se empezaron a quedar cortos. Y hoy Ujú. por hoy a mí no me sorprende que hayan tantos jóvenes diciendo, pues yo no tenía ni idea de eso. A mí nunca nadie me Claro. habló de consentimiento, a mí nunca nadie me habló ni me dijo que yo tenía la posibilidad de ser vulnerable, de expresar emociones, de conversar en cómo no tengo ni idea qué hacer con la ira, pero es que para mí es Claro. muy aplaudida, De cómo me ¿cierto? Y siento. entonces no se vaya a dejar, y es que mire, su mujer está por allá, ¿y qué hace su mujer por Sí. allá? Entonces yo voy, es que es mi mujer, y en qué momento entonces nos relacionamos desde la propiedad, en qué Ujú. momento pues es un pocotón de herramientas que nos empiezan a brindar, no solamente desde las familias, porque esto no es un ejercicio de señalar y decir, ah, Ujú. ustedes familias, todas las familias tienen la culpa. No, es un ejercicio de nuevamente hacernos muchas preguntas en torno a cómo Claro. acompañamos, en Ujú. torno a qué es lo justo, cómo se Sí. hace la justicia, cómo solamente nos hemos parado desde la justicia Ujú. punitiva, que hay escenarios que son necesarios, sí, claro que sí, pero si yo voltaba a mirar, ¿será que esto realmente está cambiando el panorama social? ¿Será que el castigo ha sido suficiente? Yo creo que ha sido Total. necesario, sí, por supuesto. O sea, hay situaciones en las que uno dice, hombre, se necesita que haya, que no haya impunidad, digamos, Ujú. y que hayan unos castigos si se quiere, pero no es suficiente.
Sí, no es suficiente para exacto. transformar la realidad de las violencias, no solamente de las violencias basadas en género, Ujú, llamémoslo las violencias estructurales, pero sí al menos buscar información, sí al menos hacernos preguntas, sí al menos ujú, saber que ser acompañadas y acompañados es una posibilidad, tratar de hacerle saber a una persona cómo nos sentimos, cómo es injusto, cómo, pues sí son caminos posibles y ojalá más personas podamos sumarnos a decir, ¿cómo lo hago yo? Pues yo no soy total. psicóloga, yo no soy psicólogo, pero ¿cómo acompaño? ¿Qué puedo hacer? Bueno, también ojalá Ujú, podamos empezar a incorporar herramientas, aprender formas de repensarnos la sociedad en la que estamos, las formas en las que nos vinculamos, las formas en las que entendemos la justicia, las formas en las que, si nunca nos ha pasado, juzgamos a quienes han estado allí. ¿Cómo tal cual. empezamos a poner en diálogo y en conversación las narrativas de cada quien, las experiencias de cada quien? Que Ujú, al final del día, para mí lo más importante es que redunde en la construcción de una sociedad que sí sea más igualitaria en términos de derechos, em, pero que también sea sobre todo más amable entre tal pues seres humanos. Imagínate, o sea, Ujú. Sí, sí, es que partimos justamente de eso y yo creo que por eso esta conversación ha sido maravillosa, porque no solamente es hablar de un tema que puede que muchas personas, lo que tú decías, puede que muchas personas lo hablen, puede que resuene muchísimo en este mes, puede que sea una constante, pero es ir más allá y es darnos la posibilidad en estos espacios de analizar en dónde estoy en este momento, analizar dónde estoy, cómo me comporto, cómo se comporta el otro hacia mí, cómo me resuena esto, cómo se está transformando en mí, cómo me afecta, cómo no lo hace. Entonces, eso es lo bonito de este tipo de conversaciones y es empezar a trabajar conmigo mismo, a decir, bueno, si yo soy parte de esta sociedad, ¿cómo puedo transformar? ¿Cómo lo puedo hacer distinto? Si yo he pasado por esta situación, ¿cómo me puedo sentir más segura o más seguro? ¿Cómo lo puedo transformar? O sea, empezar a abrirnos a ese mundo de posibilidades. Y yo no quiero que cerremos este espacio, Paola, sin que tengamos la posibilidad, tú que estás allí, a esas personas que de repente pueden haber dos cosas, ¿no? O no sé realmente o no identifico realmente si esto es violencia, aunque con base en lo que tú has dicho, yo sí siento, no me siento segura ante esta situación o no me siento segura ante esta situación. Esa es la primera que le diríamos a esa persona que de repente está en ese debate. ¿Será que esto es violencia? ¿Será que no? ¿Y qué le podríamos decir a ese otro grupo de personas que quieren brindar algo y quieren transformar y quieren aportar a la sociedad? fíjate, bueno, sí, claro que sí, yo creo que acceder a las rutas de, pues en este caso, pues yo conozco las distritales desde la ciudad de Bogotá, pero pues sé que en todos los escenarios y a nivel nacional pues existen, hay mecanismos dispuestos. Yo sé que muchas veces nos acercamos con desconfianza. También creo que hay Mm, razones para desconfiar, es decir, no estoy diciendo que no, pero también es una realidad que si yo miro ahora los servicios que tengo y los derechos también que las mujeres hemos ganado y las comparo con los de mi madre o mi abuela, pues son totalmente distintos. Eso quiere decir que transformaciones y ujú. avances se han hecho, que tenemos que seguir pues golpeando las puertas, insistiendo, exigiendo una atención integral. Quienes puedan, porque insisto, yo sé que no es un recurso que todo el mundo pueda acceder y que Ujú. tristemente es un privilegio, pero este acompañamiento, no solamente jurídico, sino psicosocial, acompañamiento terapéutico, yo creo que merece la pena seguir apostando por eso. Quienes puedan hacerlo, pues que puedan consultar con profesionales, ojalá también que seamos muy críticos en elegir profesionales. Es decir, si yo de repente sé que esta persona no resuena conmigo, si de repente yo sé que su forma de abordar, pues habrá quien sí resuene con eso. Pero si de repente yo no Sí. resueno con eso, pues bueno, no cansarme de buscar mientras tenga la posibilidad de hacerlo, porque a veces también la salud mental pareciera que tiene este tabú de fui con esta o este psicólogo y no me salió bien, entonces es porque la psicología no sirve. Bueno, Sí. así como de repente no siempre en el primer intento de una relación de pareja funciona, con los profesionales en salud mental es muy preciso. No siempre tiene que funcionar a la primera. Ujú. ¿Por qué? Pues porque hay formas de abordaje, por eso yo te decía desde el inicio, yo me enuncio desde acá. Yo trabajo de esta manera. Habrá alguien que diga, nunca jamás en la vida. Listo, Claro. maravilloso. Busca quien sí puedas resonar. Y habrán otras personas que digan, nunca antes me había puesto este panorama, nadie me había puesto a pensar en esto, suena conmigo, entonces más bien por este estilo de acompañamiento podría.
Sí. Pero nuevamente yo también sé y reconozco que no todo el mundo puede hacerlo. Entonces también procuro dejar estas dos opciones, lo privado y lo Ujú. público, pero sí, ojalá casi siempre podamos hacer este ejercicio de buscar ayuda, y que la ayuda no solo tiene que ser esta de la denuncia y demás, sino de hablar con alguien, Sí. de expresar que creo que necesito. Esa es otra cosa, ¿no? Como, bueno, de repente quiero hablar con alguien, Ujú. pero no quiero tu opinión, no quiero tu juicio, quiero que me escuches. Y esa persona Ujú. puede ser tu amiga, tu hermana, tu vecina, ¿sabes? Como, Sí. pero en comunicando, ¿qué necesitas? Quiero contarte algo, no quiero que me juzgues. No soy capaz de Ujú. denunciar a esta persona porque la amo profundamente, pero ayer me pegó. Ujú. Y entonces cuando estoy en el otro lado, ¿cómo trato de responder a eso que se me está pidiendo? Necesita Claro. ser escuchada y no juzgada. Claro, llegará el momento en el que le puedas decir, mira, estás en una situación de riesgo, yo creo que esto puede empeorar. Ujú. ¿Por qué no buscamos otro mecanismo? ¿Por qué no buscamos otro recurso? Porque claro, eso no siempre es fácil, nuevamente, está Claro. atravesado por las condiciones materiales, la economía, el miedo, un tema emocional, en efecto, pero pues tratar de hacer este ejercicio, no estoy queriendo decir que sea fácil, no estoy queriendo decir que también es el único camino, pero sí que podamos hacer esta conciencia de que relacionarnos distinto también salva vidas, también Total. previene, también transforma y que al final del día hay que caminar para allá, porque no podemos seguir caminando hacia un pocotón de cifras desastrosas de violencia de todo tipo, porque pues yo me pregunto qué tanto estamos Sí. evolucionando o involucionando. Pero bueno, en últimas, buscar la ayuda, buscar los recursos, los medios los tenemos, Ujú. y pues hay que seguir insistiendo en una justicia social, en una justicia comunitaria, en una justicia feminista, que es sobre todo lo que yo hago, y pues no tener temor tampoco a preguntar, a Ujú. no pensar que Total. igual como profesionales no la sabemos todas, sino sentarnos a dialogar también con quien piensa distinto. Creo que también eso merece la pena, que ese sería otro mensaje que dejaría para no solo Claro. quien está buscando la ayuda, sino para quienes ayudamos. Sentémonos a conversar con gente que piensa distinto. Ujú. Construyamos no solamente desde la ciencia y desde la academia y desde lo que nos dijeron que era la verdad, porque esa no es la única verdad. Ujú. No, y también tener esos puntos de debate son ricos porque nos van a ayudar a nutrirnos y a nutrir la sociedad, que es lo que justamente hoy fuimos interactuando con base en esta situación. Así que, Paola, agradecidísimos contigo. Creo que es una conversación que deja mucho, mucho por pensar, mucho por empezar a hacer, mucho por transformar. Y a ustedes que nos escucharon el día de hoy, sacar un poco de la cabeza que cuando hablamos de violencia, igual a mujeres, sino que hay una violencia de género, es una violencia real, es una violencia que existe en muchos países en mayor medida, en otros quizás un poco más controlado o un poco más oculto, eso puede pasar, pero que usted no está exento de vivir un hecho que pueda ponerlo en riesgo y ante esas situaciones levantar la mano, conversarlo, pedir ayuda, acercarse hacia su núcleo directo y decir, oye, creo que tengo esta situación, pues siempre desde la precaución, desde la tranquilidad, desde no colocarse en riesgo, que es lo más importante. Si cada uno de ustedes pone ese granito de arena también social, podemos transformar nuestras sociedades, que eso es lo más rico y lo más bonito. No es quien tiene la razón, hablamos desde la pluralidad, desde la diferencia, pero también desde llevar bienestar, llevar tranquilidad a cada persona. Así que si usted en ese momento también, lo que decía Paula, que es una realidad, está pasando por una situación, un hecho traumático, necesita apoyo, necesita de ese acompañamiento psicológico. Acá va a estar todo el equipo de Sin Instrucciones. Escríbanos, cuéntenos su historia en @sininstrucciones en Instagram y con todo gusto nosotros nos vamos a poder ayudar, apadrinar, acompañar en estos procesos para que de cierta manera la salud mental pueda llegar a cualquier ámbito, a cualquier esquina, porque tenemos la posibilidad de transformarnos desde distintas vertientes. Así que nada, Paola, gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado hoy súper, súper conectados y por enseñarnos también a ver la vida de una manera diferente. Súper, Kate, no a ti, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, insisto, son conversaciones que permanecen vigentes, que son necesarias. Si bien es cierto que yo no soy la más fanática de compartir todo esto vía redes sociales, pues me pueden encontrar en @cognición forense, porque bueno, también mi ejercicio desde relacionar la psicología con el derecho, pues, trato de compartirlo en las medidas de mis posibilidades por este canal, pero siempre dispuesta a esto, al diálogo, siempre dispuesta a
hacernos preguntas y a no pensar que tenemos una única verdad, porque bueno, seguro no es así. Entonces, muy agradecida por estos espacios de diálogo, a todas las personas que nos escucharon también, gracias por llegar hasta el final, porque yo sé que pueden ser conversaciones un poco retadoras, pero bueno, muchas gracias también a ti por la invitación y ojalá sigamos construyendo, siga siendo algo muy Así. constructivo para todos y todas. No, así es, igual vamos a dejar las redes de Paola en la descripción para que ustedes la puedan contactar, puedan preguntarles y esas preguntas incómodas que son chéveres, que yo sé que Paola va a estar ahí súper dispuesta también a acompañarlos, a apoyarlos, a orientarnos, porque también puede orientarnos perfectamente en pasos a pasos, en sistemas, en dónde podemos acudir, cómo levantar la manito. Así que esto suma. Así que para todos ustedes que se conectaron con nosotros el día de hoy, muchas gracias por conectarse. Este fue nuestro otro capítulo de Al Otro Lado, nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones, y los esperamos más adelante en un siguiente capítulo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. Necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sin Instrucciones.